Buenos días, profesor. Muy buenos días. ¿Queremos empezar? ¿Ya? ¿Sí? ¿Aló, aló? ¿O solamente me están saludando? Ya, Buenos profesor, días. podemos iniciar. Perdón, perdón, no te escuché, dime. Ya podemos iniciar ya. Ya, muy bien. Entonces vamos a iniciar. Vamos a ver una repetición rapidita de la que hemos estado viendo. Hemos visto qué cosa es una base de datos, cómo trabaja una base de datos, los modelos de la base de datos que son el conceptual, el lógico y el, ¿cómo se llama? Y el físico, que es el que nosotros más manejamos, porque es lo que se convierte en una base de datos real, ¿no? Nosotros hemos visto que en el modelo conceptual hay ciertas cosas que se permiten, cosas que no se van a permitir en el modelo lógico. ¿Por qué? Porque en el modelo lógico ya está listo para poder ingresar a la base de datos. Entonces ya tiene que estar normalizado, tiene que estar, ¿cómo se llama? La primera es normalizar, no, la primera, claro, se normaliza, luego rasterizamos las tablas, la verificamos, hacemos las diferentes opciones, como son, por ejemplo, si cambia, si es de muchos a muchos, hay que cambiar, hay que poner una personalización o una generalización, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todas esas opciones pasa cuando nosotros pasamos del conceptual al lógico. ¿Por qué? Porque en el modelo lógico es solamente la idea. Yo solamente pongo las entidades y las relaciones. Entidad, relación, entidad, relación. ¿No es cierto? Y hago la relación. Y la relación puede ser de uno a uno, de uno a varios o de varios a varios, de muchos a muchos, como quieran llamarle. ¿Está bien? Esa relación no se permite en el modelo conceptual. Y tampoco se permite, por ejemplo, que los campos sean repetitivos. O sea, a eso nosotros le llamamos normalizar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque aplicamos la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal. Y en la primera fórmula, la primera forma me dice que cada tabla debe tener un, este, una clave principal, ¿no es cierto? Todas las tablas así no funcionan, tienen que tener una clave principal, ¿correcto? Ya después, ya si quiere, le pueden poner dos, tres, cuatro, cinco claves foráneas, eso depende de cómo lo están conectando. Pero toda tabla debe tener una clave principal. No debe ver, no debe ver campos repetitivos, o sea, dirección uno, dirección 2, teléfono uno, teléfono 2, no. ¿Qué hace eso? Ahí es donde nosotros hacemos lo que se llama la personalización, ¿no? O sea, creamos una tabla adicional y ahí guardamos las direcciones o guardamos los teléfonos y solamente lo conectamos a través de un código, ¿correcto? ¿Ya? Y también me dice que no debe ver campos repetitivos, eso ya lo hemos hecho. ¿No es cierto? A la hora que yo convertí el Excel y lo pasé a Access, primero normalicé las tablas. Era una sola tabla donde tenía los 1800 distritos de Lima. ¿Está bien? Entonces yo lo separé por departamento, provincias y distritos. ¿Está bien? Con esa finalidad, con eso se llama la normalización, porque evité que todo sea repetitivo, le puse su clave normal, todos los datos serán integrales. ¿Por qué? Porque el departamento tenía código del departamento y departamento, nada más, porque nada más pertenece al departamento. Igual, la provincia tenía código de provincia, el nombre de la provincia y el código del departamento. No tendríamos que poner el distrito ahí porque no pertenece. Básicamente, idóneamente no pertenece. Claro, dentro de la geografía podríamos decir que sí, pero idóneamente dentro de la base de datos no pertenece. Y en los distritos, ¿tendríamos que poner departamento? No, porque no pertenece el departamento. Sí pertenece a la provincia, por eso que le pusimos el código de la provincia, ¿no? El nombre del distrito y el código del distrito. ¿Me entiende? Eso también es lo que nosotros llamamos la pertinencia. Y después en Access ya hicimos ¿cómo se llama? La relación, ¿no? De uno a mucho, sí, funcionó de maravilla, ¿no es cierto? A eso nosotros le llamamos lo que es la normalización, ¿correcto? ¿Ya? Tenemos, me acuerdo ahorita, a la hora que hacemos el modelamiento de datos, significa que estamos creando el modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico, pero en forma de idea. Primero el conceptual. Luego, cuando hacemos la normalización, ¿no? También la rasterización de las tablas, todo eso es para pasar del modelo lógico al modelo físico, repito, porque el modelo lógico es una idea y se basa directamente con cosas muy simples. En cambio, cuando nosotros pasamos al modelo lógico,
¿ya? El modelo conceptual es una cosa muy sencilla. Cuando pasamos al modelo lógico ya tenemos que tener normas. Por ejemplo, como le dije, la primera forma, todo, aparte de eso, tenemos que crear los campos. Y para crear un campo hay que decirle qué tipo de datos va a usar, cuál es su tamaño, ¿no? Y se va a hacer null o no null, ¿correcto? Para poder trabajar. ¿Listo? Muy bien. Eso es lo que hemos visto en forma genérica, todo lo que es base de datos. Ahora hemos hablado también de los gestores de base de datos, ¿no es cierto? Aquí nos quedamos, ¿no? En gestores de base de datos. ¿Está bien? ¿Y qué son los gestores? Los gestores son los sistemas que usamos para la base de datos, ¿no es cierto? Tenemos estos sistemas, ¿correcto? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Que es una base de datos, ¿no? Como dice bien claro, ¿no? En realidad una base de datos es un contenedor. Los que contienen los datos son las tablas, ¿no es cierto? Y dependiendo del gestor, ¿ya? Se puede almacenar algunas cosas, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Los archivos índices, los archivos de conexión, los archivos de restricción, ¿no? Eso también se puede almacenar en una base de datos. Pero, por ejemplo, tenemos una base de datos que se llama Access, donde nosotros podemos almacenar dentro de la base de datos, podemos almacenar, ¿qué? Formularios. Los formularios son los que se hacen en Java, por ejemplo, para nosotros. Para acá no, el Access ya lo prepara, formularios, tenemos consultas, tenemos informes para imprimir, o sea, es más completo, porque en realidad podríamos decir que es una base de datos, claro, es una base de datos, pero tiene plus adicionales, ¿no es cierto? Por eso que se mantiene en boga, porque Access es muy bueno, pero lamentablemente es de paga, ¿no? Entonces nosotros podemos, a la hora de construir una base de datos, ¿no? Es un proceso de almacenar los datos. En realidad, vamos a hablar claro, cuando yo construyo una base de datos, ya lo que hago es una estructura y de ahí empiezo a guardar dentro de la estructura las tablas y las tablas los campos y dentro de los campos guardo los datos. El conjunto de datos me da una información, esa es la nomenclatura que se debemos manejar, ¿no es cierto? Es así. Tenemos también pues algunos índices y algunas cosas más dentro de la base de datos, ¿correcto? Y para manipular la base de datos nosotros vamos a usar ciertas opciones, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje SQL o podemos usar algunas alternativas, ¿no? Como yo he visto en algún libro, he visto que usan ¿cómo se llama? El Darwin, ¿no? Darwin, ¿no? Erwin, ¿no? Pero Erwin es un poquito desfasado, ¿no? Para mí, no sé si a ustedes les gustará, pero para mí es desfasado. Yo uso, por ejemplo, el Wordfish, que es mejor, ¿no? ¿Ya? Bien, que ya manejan, entonces acá tenemos, por ejemplo, qué cosa, qué permite una base de datos, y eso ya ustedes lo ven, cuál es el objetivo, almacenar datos. Cuando nosotros hablamos de abstracción, ¿ya? Significa que estamos trabajando en tácito, ¿ya? ¿Correcto? Estamos trabajando en tácito. ¿Qué significa eso? Significa que estamos haciendo tablas y estamos haciendo campos, pero no sabemos qué vamos a guardar. Sabemos qué tipo de datos se guarda, pero no sabemos el dato exacto. Por eso que se llama en forma abstracta, ¿no? Se puede ahorrar, con eso se puede ahorrar muchos detalles en el almacenamiento físico, ¿no? Eh, por eso es que lo único que nosotros le decimos al sistema es qué tipo de dato, cuál es su tamaño y bueno, le podemos poner algunas cosas más, ¿no? Como es autoincrementable y algunas cositas más que hay dentro de las bases de datos que lo vamos a ver, ¿ya? Entonces es así. Bueno, una dependencia, lógicamente todas las bases de datos son independientes, no son conexiones. Cuando nosotros hacemos la conexión con la base de datos, recién hacemos una dependencia, pero el que depende no es la base de datos, sino el que depende es el programa que está llamando a la base de datos. Bueno, consistencia sabemos muy bien que es la mayoría de la base de datos, por no decir todas, tienen cierta consistencia para evitar que se desmorone. La seguridad para evitar, ¿no? Por eso te pide a la hora de instalar estos programas, te pide una clave, ¿no? El manejo de transacciones a través del lenguaje SQL, podemos hacer diferentes tipos de cosas. Y el tiempo de respuesta es prácticamente inmediato, ¿no?
Otras funciones, bueno, como ustedes vienen ahí, funciones importantes, ¿no? La capacidad de realizar copias de seguridad, las reglas de integración para evitar la redundancia, eh, restricciones, se puede hacer restricciones dependiendo de la base de datos, podemos hacer ciertas restricciones a ciertos usuarios, ¿no? O suministrar múltiples interfaces para el usuario, claro, podemos trabajar con varios formularios a la vez, la base de datos me lo acepta, relación compleja, muy compleja entre los datos, ¿no? Para poder hacer las búsquedas y las consultas, ¿no? Por ejemplo, acá dice, acá son tipos, con base al modelo, tenemos jerárquico, tenemos de red, tenemos relacional, tenemos multidimensional y tenemos base de datos relacionada, ¿no? A objetos, ¿no? Acá, por ejemplo, Access es una base de datos de objetos, ¿no? ¿Por qué? Porque en Access podemos guardar imágenes, ¿no? Audios y textos, ¿no? Cosas diferentes. Cosa que, por ejemplo, en algunas bases de datos no nos permite, ¿no? Por ejemplo, a la cantidad de usuarios, esto es importante, ¿no? Depende mucho de la cantidad de usuarios, no depende de la máquina, a veces depende mucho también más del sistema, ¿no? Entonces hay bases de datos que son muy simples como MySQL o MariaDB, que te acepta una cantidad no tan reducida, pero a comparación de las otras bases de datos, sí, ¿no? Los usuarios que ingresan a la vez, ¿ya? Porque la cantidad de usuarios puede tener un montón, pero a la hora que se ingresa, se satura la línea. Entonces, no solamente la línea tiene que ver ahí, sino el gestor que maneja la cantidad de usuarios, ¿no? Como estos sistemas manejan miles de usuarios por segundo, entonces la capacidad puede variar, ¿no es cierto? Dependiendo del gestor. Cuando hablamos de datos centralizados, a ver, ahí está, buena, me parece muy buena esta parte. ¿Cuáles son los datos centralizados? Los datos centralizados son los que tú manejas dentro de tu base de datos en tu máquina, ¿me entiendes? En cambio, si tú estás trabajando con una red, ya no son datos centralizados, son datos distribuidos. ¿Por qué? Porque hay una regla en la red muy clara y no solamente en la red, en todas las computadoras, es que un archivo no puede ser abierto por dos sistemas diferentes, ¿no? O sea, si tú abres algo en Word y después otro de allá quiere abrirlo, también con Word o con cualquier otra cosa, no lo va a poder abrir. ¿Por qué? Porque el archivo está abierto. ¿Entiendes? Es una regla para casi toda la mayoría de los archivos. ¿Ya? ¿Cómo se hace para poder abrir así dos, tres personas el mismo archivo? Se llama datos distribuidos. Esa técnica se usa en la red, donde el servidor, ¿no? El que da el servicio tiene el original, ¿no? El parse, el original, ¿no? Y lo que hace es envía copias a cada uno de los que lo solicita. Y él hace constantes, ¿no? Hace constantes actualizaciones. O sea, si alguno de los usuarios cambia algo, en segundos el servidor ya también está cambiando el original, ¿correcto? Y cambia los otros también. Eso se llama datos distribuidos. En cambio, cuando hablamos de datos centralizados, hablamos directamente de la máquina. Y en la máquina, tú puedes abrir un archivo, ¿no es cierto? Pero no, tú no puedes borrar ese archivo cuando está abierto. ¿Sí? ¿Lo puedes borrar? No lo puedes borrar. ¿Por qué? Porque te dice, el sistema te dice, no se puede porque está siendo utilizado. Es así, ¿correcto? Por eso que aparece esta técnica. ¿Se entendió, chicos? Hablen conmigo, ¿ah? Porque si no, hoy día me Sí, voy. sí, sí, sí. Ya, gracias, ¿ves? Entonces, muy bien. Datos centralizados cuando es la máquina. Datos distribuidos cuando se trabaja en red, para simplificar. ¿Ya? ¿Cuáles son sus funciones del gestor de base de datos? Ya, pues, tenemos ahí pues, la función de base de datos, almacenamiento, esto ya leanlo y me avisan si tienen alguna duda, ¿no? En la estructura interna tenemos la estructura conceptual y la estructura externa, ¿no? Además de estructuras multicapas. Ujú. Eh, Cuando nosotros decimos estructuras multicapas, se dice que en realidad es un formato de varias capas que actúa como interfaces entre usuarios, lo que nosotros llamamos los distribuidos. Entonces, cuando hablamos de eso, le decimos
en el trabajo de capas decimos cada nivel. Por ejemplo, normalmente cuando se hace esto, bueno, en la red, la técnica multicapa se hace de acuerdo a el usuario, ¿no? El tipo de usuario. ¿Está bien? Acá también se hace y podemos distribuirlo, ¿no? Para poderlo hacer de esta, ¿no? Toma un objeto principal, como le dije al principio, ¿no? Y genera copias para los demás. Bueno, ¿cómo se clasifica? Tenemos la relacional orientada a objetos, el objeto relacional, que es el que más se usa, ¿no? Y bueno, y el jerárquico. ¿No? El jerárquico, me dicen a mí, no, pues es muy antiguo, ya nadie lo usa. No sé en qué ahora lo están usando en cantidades, ¿no? Al principio, cuando dejaron el jerárquico, porque era muy poquito, no daba las expectativas para una base de datos. Ya, ¿no? Pasaron al modelo relacional, ¿no? A través de un sistema llamado FOxPro. Y después, se fue evolucionando, evolucionando y vinieron nuevos equipos, los teléfonos, por ejemplo, ¿no? Los teléfonos que necesitaban almacenar datos, pero no podían, no tenían ni espacio ni capacidad para poder manejar un gestor de base de datos. Ya, entonces lo que hicieron es volvieron a la base de datos, la jerárquica, ¿no? Donde una tabla, no tiene tablas, no tiene nada, solamente tiene un archivo en formato de texto, en texto ASCII, ¿no? Muy sencillo de guardar y todo lo demás. Y lo único que necesitaban en los teléfonos era guardar para los usuarios, los teléfonos, nada más esas cosas sencillas, ¿ya? Entonces ahí empezó a entrar un sistema, ¿no es cierto? Que nosotros lo manejamos ahora, que es un formato, no es un gestor. Muchos se confunden, creen que es un gestor de base de datos. No, es un formato, se llama formato JSON. El formato JSON lo maneja algunos gestores, como por ejemplo el MongoDB, el Oracle, el mismo Amazon con su gestor de base de datos, y ellos prestan servicios a compañías, ¿no? ¿Para qué? Para guardar ingente, pues, cantidad de base de datos, porque lo guardan en ese formato. Es un formato muy simple, pero no tiene las habilidades que tiene la base de datos relacional, donde yo puedo relacionar, yo pongo un código y me aparece todo, ¿no? Ahí para que aparezca todo tengo que hacer una buena transacción y un buen archivo para que haga eso, ¿no? Por eso es que se usa mucho el Python, porque el Python es muy, muy sencillo, muy fácil de usar. Claro que podemos usar el Java también, pero el Java es más estructural, ¿ya? A ver, preguntas, ahí, preguntas. Vamos, chicos, despiértense. Nada. Profesor, Dime. ¿qué modelos son jerárquicos, aparte de los que mencionó? En realidad es una clasificación del tipo de, ¿cómo se llama?, de datos, ¿no? Existen varios formatos, ¿no? El formato básico es el formato ASCII, que usa la coma, los punto y coma, ¿no? Y se usa mayormente con la base de datos Mongo dentro de los celulares. ¿Por qué? Porque no tiene mucho espacio y no tiene mucha capacidad este tipo de máquina, ¿ya? No es igual que una PC, ¿correcto? Entonces, se optó por eso. Pero ahora este modelo jerárquico, ya que solamente es de abajo hacia arriba, no tiene tablas, no tiene campos, es solamente un formato y usa diferentes formatos. Entre ellos, el que más ha pegado ha sido el formato JSON, el formato JSON, ¿correcto? El formato JSON es un formato, no es un gestor de base de datos, ¿no? Así, por ejemplo, es así, JSON, ¿no? JSON, ¿no? Acá está, vamos a ver en los dibujitos. Acá, por ejemplo, JSON, acá en los dibujitos podemos ver que, como tú puedes ver, es un formato, no es un, no tiene campo, no tiene nada. Este es un archivo de texto, un archivo de blog de notas, ¿me entiendes? Y así es como se guarda la información. Todo lo que tú ves como celeste, podríamos decirle que es el campo. Todo lo que ves como rojo es los datos que se van a guardar dentro del campo,
¿correcto? Y lo que está con azul, azul, bueno, son los códigos, por ejemplo, el verdadero, falso, que es un, que es un booleano, ¿no es cierto? También ahí viene una palabra que se llama null. ¿También para qué? Para decir que está vacío. ¿Correcto? Entonces, esto es un formato y ahora esto lo están usando las grandes compañías. ¿Por qué? Porque es muy fácil de almacenar, ¿me entiende? Y fíjate que no tiene muchas cosas. Se puede poner mucha cantidad de cosas, sí, pero la información no está debidamente relacionada. Cuando yo hago la relación tengo que tener todo el archivo, ¿me entiendes? Ahí sí puedo trabajar, pero trabajar archivo con archivo es un problema. Entonces, ese problema se soluciona ¿qué? A través de una programación. Y lo que se usa más en este tipo de programación es el lenguaje de programación Python. ¿Por qué? Porque Python es un lenguaje bastante simple, bastante sencillo, bastante funcional, pero, así como digo, pero tiene problemas de seguridad, cosa que no le pasa a Java. Pero hacerlo en Java no es bastante problemático. No problemático, no, bueno, cual que conoce se dedica a hacer esto y lógicamente va a demorar mucho más. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que Java no te permite y lo tienes que hacer, pero lo tienes que hacer a su manera, determinando siempre el encapsulamiento, la herencia, la abstracción, ¿no es cierto? Para poder desliglar. En cambio, en Python no, en Python es así una cosa más simple. Por eso y que lo único que se quiere es buscar archivos, se quiere buscar esto, entonces se usa ese lenguaje. ¿Me entiendes? Vuelvo a repetir, chicos, para todos ustedes, si es que no hemos hablado de esto, vuelvo a repetir, los lenguajes de programación son creados de acuerdo a las necesidades, ¿ya? Por eso que existe un lenguaje de programación PHP, que es para página web, ¿no es cierto? Sí, está hecho exclusivamente para páginas web. El HTML que se hizo para las páginas web, que eso fue lo primero y hasta ahora se mantiene. El Java para escritorio. Quiero, pero pues ahora hay Java en página web, sí, pero se llama JSP. ¿No? JSP, también conocido como los famosos servers, ¿no? Que es lo mismo en Java, pero para páginas web. Correcto, tenemos lenguaje C y un montón de lenguajes, pero cada uno de estos lenguajes está preparado para eso. Por eso es que es importante que ustedes entiendan que no todo es Java. Ya, nosotros enseñamos Java, ¿por qué? Porque Java, como dicen la gran mayoría de los chicos, es el monstruo. Sí, pues es un monstruo, Java es un monstruo, ¿no? Y tú aprendes Java, ya aprendiste todos los lenguajes, lo único que tienes que hacer es cambiar la sintaxis acá y cómo se acomoda. Y después me dice, y después muchos de mis alumnos me han dicho, profesor, ¿y por qué no enseñas Python? Porque Python es más fácil. Si yo te voy a enseñar lo fácil, entonces ¿para qué estoy acá? ¿Ah? Lo fácil lo puedes aprender solo, ¿o no? ¿Ah? ¿Sabes lo difícil? Por eso que hacemos esas cosas, ¿ya? Entonces, acá como dice la señorita, ¿qué otro tipo de clasificación hay? Tenemos la relacional que conocemos todos, ¿no es cierto? Que es la gran mayoría. ¿Por qué? Porque esa relación que hay entre las tablas nos permite hacer a nosotros diferentes consultas, ¿correcto? Diferentes cosas con varias tablas a la vez. Entonces, esta tabla relacional me dice que debo ser lo más atómico posible. ¿Qué significa atómico? Atómico significa pequeño, ¿no? Que tenga la menor cantidad de campos posible. Por eso que la normalización dice que se debe guardar las tablas solamente lo que pertenezca. Ejemplo, yo tengo una tabla, ¿no? Que es para guardar los datos de los alumnos. Ahí guardaría los datos también de los tutores del alumno. ¿Ustedes qué creen? A ver, contéstenme, chicos, a ver. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Claro, repito. Yo tengo una tabla, en mi base de datos tengo una tabla que se llama base de datos, perdón, datos de los alumnos. Es una tabla. Y ahí están todos los datos de los alumnos. Pero también le puedo agregar los datos del tutor del alumno. No creo que sea posible. Ajá. No, sí Puedes, posible. re- claro, Claro, puedes relacionar mejor tu tabla. es posible, pero no es Sería hacer una normalizado. tabla independiente. Claro, porque no pertenece al alumno. Es su tutor, sí, puede decir que legalmente lo que tú quieras, pero dentro de la base de datos no pertenece los datos del tutor a esa tabla. Lo que hago es le pongo un código de tutor y le hago una tabla aparte. ¿Me comprendes? Entonces yo puedo hacer
las tablas las puedo reducir lo menos posible y lo que me falta lo pongo en otra tabla y los conecto a través de la clave principal y la clave foránea. ¿No es cierto? Ya hice la práctica de clave principal, clave foránea con ustedes, ¿no? Sí, 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 la hice, ¿no? De la base de datos de Excel a Access, ¿no? Sí, profesor. No, ya usted ya entiende qué cosa es una clave principal y una clave foránea, que eso es lo importante, ¿no es cierto? Y es lo que maneja la base de datos relacional. ¿Entiendes? Entonces, con una clave principal, yo puedo poner la clave principal por ejemplo, del departamento de Amazonas y me sale todita las provincias y después me sale todos los distritos por la relación. ¿Me entiendes? Por eso que las bases de datos relacional son más utilizadas dentro de estos sistemas. En cambio, en el jerárquico no. ¿Por qué? Porque el jerárquico es una lista nada más y de acuerdo ahí se puede buscar a través de una programación. ¿Correcto? Pero es un formato. Entonces ya los gestores tienen sus propios programadores, entonces hacen su búsqueda a través de eso, pero tienen que hacer búsqueda a través de cada uno de los archivos. Pues si tú tienes varios archivos, ahí sí te fastidias. La idea es tener un solo archivo, ¿correcto? Esa es la diferencia, pero esos archivos aguantan paz, cantidades increíbles de datos, ¿no? Cantidades increíbles. La otra vez me dijeron que un archivo de JSON podía soportar hasta 3 teras. ¿Ya? 3 teras. Yo quisiera tener un disco de 1 tera, ¿no? ¿No? Un disco de 1 terabyte, ¿no? Entonces, no, mi disco es de 1 tera y el archivo puede pesar 3 teras, hasta 3 teras. Imagínate la cantidad de datos. Si yo guardé, me acuerdo en JSON, guardé creo 1.200.000 y pico de registros, no de líneas, sino registros, ¿eh? ¿Ya? Y lo guardé y el archivo me pesaba 1.5 megas. Ya más o menos de ahí puedes calcular la cantidad de datos que puede guardar ese archivo, ¿no es cierto? Por eso que se está usando, ¿ya? La base de datos orientada a objetos, ¿no? Mayormente se usa para poder guardar, ¿cómo se llama? Organizaciones jerárquicas, ¿no? Por ejemplo, define la base de datos en términos de objetos, sus propiedades y operaciones. Todos los datos se requieren la misma estructura y comportamiento, por ejemplo, las clases de una clase y las clases se organizan en jerarquías, ¿no? Esa es la opción, ¿no? Y objeto relacional ha sido para los sistemas relacionados con características de objetos, ¿no? Son bases de datos excepcionales, pero lo que más usamos nosotros es relacional y jerárquico. ¿Ok? ¿Contestada tu pregunta? Sí, muy bien, avanzamos entonces. Tenemos la base de datos monousuario y la multiusuario. Claro que la monousuario que ya no se usa, porque es para un solo cliente. Eso es irrelevante, ¿no? Ahora la multiusuario es la que más se usa, ¿no? Y ya hemos visto la centralizada, que es la que se usa dentro de la misma máquina, y la distribuida, que es la que se usa en la red, ¿no? Profesor, disculpe. Dime, para eso estoy. Una consulta con respecto al ejemplo anterior donde se exportaba la información de Excel a Access. Si se podría, bueno, no sé, se puede modificar, por ejemplo, si se ha ingresado alguna información errada, se puede actualizar, el Excel se puede actualizar o hay que modificar el Excel primero. No, 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 no. Cuando tú exportas ya pasó a Access. Y Access, pues, es una base de datos. Puedes actualizar, Ya. cambiar, borrar, mover Ah, ya. todas las opciones que tú creas convenientes. No hay problema. Lo que pasa es Ok. que eh, muchos piensan que Excel es una base de datos. Excel no es base de datos. Excel no está hecho para base de datos. Tiene fórmulas, funciones para base de datos, sí, porque ¿cómo te puedo decir? Se asemeja mucho a una tabla, ¿ya? Y por eso es que las compañías mayormente, todo lo guardan en Excel, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tienen la idea, no saben el manejo de Access. Por eso es que yo siempre hago esta práctica, porque yo sé que si tú vas a ir a trabajar a una empresa, ya vas a encontrar que todo lo tienen en Excel. Ah, no, pero yo voy a preparar mi Access. Tú preparas tu Access y a la hora te dicen, no, el Excel es más rápido. No, el Access se lo lleva de encuentro. Porque el Excel es una hoja electrónica para hacer cálculos y movimientos. Puede buscar, pero el Access puedes hacer un montón de cosas
adicionales. Por eso que una cosa es un gestor de base de datos y una cosa es una hoja electrónica. Por eso que yo siempre hago este movimiento. Pero cuando tú lo pasas de Excel a Access, ya son cosas independientes. No hay lo que nosotros hacíamos, nosotros podemos, eh, a la hora que yo hice la importación, le dije que había una conexión que se podía hacer, ¿no? Si tú haces esa conexión, ahí sí. Si tú cambias en un lado, se cambia en el otro. Y si tú cambias acá, también se cambia acá. Porque están conectadas los dos archivos, ¿no? Pero eso lo tiene que hacer a la hora que lo transmite. Yo a la hora que hice la transmisión, dije bien claro que no, que era una base de datos nueva, no íbamos a tener una relación entre las dos. ¿Por qué? Pues eso puede crear un problema. Si tú tienes acá el archivo y acá el archivo, si esto lo mueves para otro sitio, se fregó la conexión. Ya no hay forma de conectar. ¿Me entiendes? Esas cosas tiene. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, 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 sí. profesor, Ok, gracias. muy bien. Gracias, no, estoy acá para servirte, no es así. Bueno, en los sistemas de gestión de base de datos relacional, que es lo que nosotros vamos usando, nosotros podemos ingresar datos al sistema, almacenar datos, recuperar, la misma capturar, editar, la clásica de todo gestor, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los ejemplos de los gestores? El MySQL, yo uso el MariaDB, ¿no? Y el MySQL es lo mismo, sino que el MariaDB es un poquito más actualizado, nada más. Y es relativamente, relativamente software libre, ¿no? Relativo. ¿Por qué? Porque si tú usas este sistema y lo aplicas en un sistema de paga, o sea, un sistema que tú vas a cobrar por él, entonces la licencia pierde su efectividad, ¿me entiendes? Entonces, este de acá tienes que pagar para poderlo usar dentro de eso, esto, pero el gasto es mínimo, pues, a comparación de este señor de acá, el gasto es mínimo, que creo que cobra $20, creo, por poder usarlo. No es mucho, pero no, ya deja de ser gratuito a ser de paga, pero siempre y cuando sea cuando lo vas a usar la base de datos dentro de un programa que tú vas a vender. No sé si me entiendes. ¿Sí? ¿Qué dicen, chicos? Claro, sí. Claro, ¿no? O sea, mientras que tú lo utilices, lo que te dé la gana con él, no vas a pagar nada. Pero Si si ya tú, comercializas, ahí sí ya tienes que pagar. sí, pero el pago es mínimo, no es no es un montón de plata, ¿no? Como las otras bases de datos, como por ejemplo acá mi amigo, Microsoft SQL Server. Esto pertenece a Microsoft, lógicamente Microsoft cobra por todo. Y bueno, hay que darle su lado, ¿no? Porque esto es una muy buena base de datos. Mucho mejor que Access, mucho mejor que, perdón, Access, no, mucho mejor que, ¿cómo se llama? Que MySQL, claro, tiene mayor capacidad de usuarios, mayor destreza, su lenguaje es mucho más fluido, tiene muchas más instrucciones, es mucho mejor, pero también cuesta. Es decir, es decir, para usarlo tienes que pagar, ¿ya? Para usarlo tienes que pagar, ¿ya? Es de Microsoft. SQL Server es muy bueno y lo utilizamos cuando trabajamos con grandes cantidades de datos relacional, por si acaso, ¿va? Y Oracle ya está hecho más para otros sistemas operativos como Linux, Mac, Unix, pero acá hay que tener cuidado. Oracle no es una base de datos relacional, ¿eh? El MariaDB sí, que pertenece a Oracle, a la compañía Oracle, pero la base de datos de Oracle DB, o sea, Oracle base de datos, es una base de datos que trabaja con un formato llamado JSON. Por lo tanto, trabaja con una base de datos relacional para poder almacenar la gran cantidad de datos. Y mayormente esto funciona ¿en qué? En la nube. Ya sabes, ¿no? A ver, ¿no? En la nube, ¿no? Eso significa que todo está en Internet. Ahí da el servicio. Mateo Rojas, un favor, ¿puedes explicarme eso? No conozco eso de realizar y serializar. Ah, por ejemplo, cuando pasamos un JSON en JavaScript, tenemos que serializarlo y serializarlo para que pueda ser entendido por JavaScript.
sea, con parse.in y con parse, disculpa, y con Stringify, Ah, ya tienes que cambiar el formato. algo así, ajá. Porque Ajá, te llega en JSON, pero no te lo va a entender, así que lo pasas con claro. Stringify para que ya pueda, ajá. Exactamente, eso sí, eso sí. Y no solamente Por con eso, mi JavaScript. duda, ¿eso aplica a a la mayoría de lenguajes o solamente es con JavaScript? Porque ahí sí no conozco. A mí sí me parece que solamente con JavaScript. Te explico. JSON, como no es un gestor, ¿me entiendes? Un archivo que tiene ciertas cositas que determinan cuál es el campo y esas cosas. Son signos de puntuación. Punto y coma, llave, comillas, asteriscos y ¿cómo se llama este? No, asterisco, comillas dobles y todas esas cosas para identificar cada uno de los objetos que está trabajando. ¿Ya? Bueno, ya eso, el lenguaje es el que se puede adaptar a través de esto. Claro, tú estás usando, por ejemplo, ¿no? La realización y la desrealización para poderlo conectarlo. Está bien. Por ejemplo, si yo quiero pasar JSON a Access, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar de JSON a Excel y de Excel a Access. Access no me acepta JSON. ¿Me comprende? O sea, son parte. Por ejemplo, yo cuando vamos a ver de que de repente lo vemos hoy día, cuando yo voy a hacer una base de datos en Excel y la voy a pasar a Access, la voy a pasar a MySQL, yo primero tengo que cambiarle el formato. De Excel lo paso a bloc de notas, ¿ya? Lo que se llama texto separado por tabulaciones. Ya lo paso y de ahí, de ese bloc de notas, ya lo puedo pasar a MySQL. ¿Correcto? ¿Se entiende? Sí, claro. Y así es, ¿sí? Cuestión es el truco. A la hora que tú estás trabajando con tal o cual lenguaje o con tal o cual gestor de base de datos y tú quieres pasar acá, ahí vas a encontrar los tutoriales que te dicen, no, primero lo tienes que pasar acá, acá, acá y después recién lo pasas allá. Pero directo a veces no acepta. Algunos sí. Por ejemplo, Excel Access sí, porque los son de Microsoft, te lo acepta. Pero como estos lenguajes son de diferentes, ¿cómo se llama? Por distribuidores, ¿no es cierto? Entonces mayormente no hay mucha comprensión entre ellos, pero siempre hay formatos únicos, formatos básicos. Todos tienen formatos únicos y básicos. ¿Sabías eso, no? Por ejemplo, el formato de música. ¿Cuál es el base? Ahí está, una miscelánea. A ver, para ustedes. MP3, MP4. No. Ese es un formato comprimido. El MP3 y el MP4 es un formato comprimido. El MP3 para música y el MP4 para video y música. Formato WAP. Ajá, ese es el formato básico. Por eso es que antes los CDs venían en formato WAV. ¿Cuántas canciones venían ahí? 15 canciones. No podían guardar más porque era un monstruo en formato. ¿No es cierto? Ocupaba mucho espacio. Y apareció el MP3. Ahora en un CD puedes meter 1000 canciones. ¿O no? ¿No? Sí, yo conocí a un amigo que se dedicaba a hacer esto, ¿no? A sacar las canciones y guardarlas en los CDs y los vendía. Yo una vez le pregunto, ¿y cuántas canciones? Oye, mira, nunca lo he probado, pero estoy en la 500 y todavía me tengo espacio como cancha para seguir dando, ya me cansé. O sea, el formato MP3 es un formato comprimido, pero todos tienen un formato básico, ¿me entiendes? Un formato básico que se hace para poder trabajar. Entonces, lo que se hace en los sistemas es, siempre tienen la forma de entrar al formato básico y del formato básico lo pasan al formato que tú quieres de otro sistema. ¿Correcto? Esa es la idea. Aprendan eso porque eso es muy importante a veces cuando nosotros queremos pasar información de un lado a otro. ¿Ah? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Gracias, amigo. Gracias, Leis. Gracias por esa instrucción, ¿no es cierto? Que es muy importante saber esas cosas, ¿no? Gracias, Mateo. Bien, entonces aquí, bueno, estamos activos y creo que terminó la primera unidad. Bien, hasta ahí preguntas. ¿Listo?
¿Preguntas, preguntas? Vamos, chicos, que la hora me gana. No hay pregunta ya. Vamos a ver los modelos, ¿ya? Listo, acá esta parte es base de datos relacionales, exclusivamente relacionadas, y tenemos entre ellas los cuatro temas que es los modelos, la manipulación, el lenguaje y el diseño, ¿no? Muy bien, tenemos acá los modelos y decimos, ¿no? El modelo entidad-relación, también conocido como el modelo conceptual, ¿no? Modelo entidad-relación, donde se arman las entidades. Las entidades tienen nombre y tienen atributos, ¿correcto? Esas entidades después lo vamos a convertir en una tabla y los atributos lo vamos a convertir en campos, ¿ya? Así es, una entidad-relación, y ahí es donde se hacen las relaciones de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos, en entidad-relación. ¿Por qué? Porque es modelo conceptual, ¿correcto? Ya, el modelo entidad-relación ER, acá yo he visto que usa mucho el Erwin, no me gusta, pero bueno, y es el modelo relacional, ¿no es cierto? Ya hemos visto ya, básicamente yo creo que no tengo que explicar mucho con la cuestión de relacional, cuando yo les enseñé la clave principal y la clave foránea, han visto cómo se relaciona, ese es el modelo básico de la relación, básico, ¿no? Porque se puede hacer muchas cosas con él, ¿está bien? Eso se entiende, ¿no? Sí, muy bien. A ver, vamos a ver acá, dice bien claro, las restricciones de integridad forman la base, ¿no? De diseño de la base de datos relacional. ¿A qué se refiere eso con, en forma objetiva y forma física? A mí me gusta las cosas que sean veraces. A ver, ¿yo puedo hacer una restricción en la base de datos? ¿Sí o no? A ver, chicos. Yo creo que sí, profe. No, sí, claro, ¿no es cierto? La clásica, ¿no? El null y el no null, que esa es una básica. ¿Cuándo se le pone null y cuándo se le pone no null? Primeramente, chicos, saben lo que estoy hablando, ¿no? ¿Qué significa null? En base de datos, ¿no? Porque null significa nulo, ¿no? En base de datos, ¿qué significa null o no null? En base de datos. ¿No saben? Se lo explico. ¿No? El SQL como un lenguaje de consulta estructurado. Claro, pero la palabra es un formato null dentro de la tabla. Ujú. Yo le puedo poner null o no null. ¿Qué significa null? El valor es desconocido. Claro, Restricciones, profesor. no es una restricción, claro. Pero, ¿qué significa null? Significa nada. Porque un espacio es algo. O sea, tú basta que llene la data, le puedes poner un espacio y ya está, está llenado con algo. Hay algo. En cambio, si es null, es nada de nada. Vacío de lo vacío. Por eso que digo, ¿cuándo ponemos null y cuándo ponemos no null? Por ejemplo, yo tengo mi tabla y en mi tabla yo le tengo que poner en los datos del cliente, le tengo que poner el DNI. ¿Está bien? Ese dato puede ser null o puede ser no null. No, null. Claro, no null. ¿Por qué? Porque para nosotros necesitamos ese dato, ¿no es cierto? ¿No? Porque es el dato básico del ingreso de datos, es su DNI. ¿Está bien? Entonces nosotros entonces, le hacemos una restricción. ¿Qué sucede cuando le pongo no null? Sucede que la base de datos no va a llenar el registro mientras que no se llene ese dato. Así haga lo que hagas en programación, no te lo va a llenar. ¿Por qué? Porque es una restricción del sistema. Te dice, se tiene que llenar este campo. Si no, no te guardo nada. No, 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 nada. Llénalo. Si no, no hago nada. Así es la restricción. En cambio, si le pones no null, le pones null, perdón, le pones null, entonces te deja pasar. Porque tú le has puesto que sí, no hay problema. Pero si le pones no null, significa que no permites que se pase a otro registro, ¿me entiendes? Mientras que ese campo no se ha llenado. ¿Qué significa eso? Que cuando paso de un registro a otro se almacena automáticamente. Entonces, quiero decir, no voy a almacenar mientras que no me llenes este campo. A eso nosotros le llamamos una restricción clásica, esa es la clásica. Hay muchas más,
pero es la más básica. ¿Se entiende, chicos? Sí, Sí, sí. profe, sí. Muy bien, ¿no? Acá esto no es, ya este es un modelo, este es un modelo simplificado de relación, ¿no? Una relación de tablas, pero no es un modelo lógico. El modelo lógico también tiene que ver el tipo de relación. La tabla contiene números, claro, ya está, muy bien. Ejemplo de dato a datos relacional, ¿no es cierto? Estructura de base de datos relacional, siempre se trabaja con el motor JEXET, que es el motor que maneja el lenguaje SQL, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas son muchas. Ya esto lo leen, chicos, y me dicen, me preguntan, por favor, léanlo. Si tienen alguna duda, lo anotan y la próxima clase me lo pasan o me dicen y yo le contesto la respuesta, ¿ya? Muy bien. Vamos a la manipulación de base de datos, ¿no es cierto? La manipulación es lo que más se usa. ¿Qué es lo que nosotros debemos saber, ¿no? Para poder hacer nuestras tablas. Ya hemos hablado de eso, ¿no? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Vamos, chicos, que ya la hora me está ganando. Profesor, repita, algo pues, aunque sea. Ya, mira, dijimos que primero para poder hacer nuestras estructuras de nuestras tablas, primero tenemos que ir a los requisitos funcionales, no funcionales del sistema y de usuario, no importa, pero que tengan relación con la base de datos. ¿Y qué buscamos más que otra cosa? Porque en el requisito no me van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que pongas el apellido paterno, eso no me lo va a pedir, pero sí me va a decir que yo voy a hacer, por ejemplo, voy a hacer un informe ya de mis usuarios, ¿no es cierto? De mis clientes semanal. Entonces, ¿qué cosa voy a poner en el informe? Que ahí el que ha hecho ¿cómo se llama? La ingeniería de requisitos ha tenido que anotar todo eso, ¿no? ¿Y qué va a poner en el informe? Voy a poner el dato del cliente, su código, su dirección, todo eso va en el informe. ¿Me entiendes? Entonces, eso ya te está dando la idea de la estructura que tú vas a poner dentro de tu base de datos. ¿Por qué? Porque es lo que va a usar. Es la manipulación de los datos. Yo necesito cómo se van a manipular los datos para poder hacer mi estructura de base de datos. ¿Por qué? Porque si yo, como le dije en algunas otras ocasiones, yo le he dicho bien claro, yo quiero sacar a todos los clientes que vivan en Lima, pero no tengo el campo departamento. Entonces, ¿cómo lo filtro? No se puede. Voy a averiguar la dirección de cada uno por uno, no es de locos. Mejor pongo un campo que diga departamento y ahí pongo Arequipa, Lima, Trujillo, la ciudad o ciudad, lo que tú quieras. ¿Correcto? O sea, a la hora que yo voy a utilizar la consulta para poder sacar todos los que viven en Lima, ¿me entiendes? Entonces ese campo debe existir. ¿Correcto? Ese para poder manipular los datos, ¿ya? Yo primero tengo que haber creado una estructura de datos, ¿correcto? Una buena tabla con toda la estructura, con todos los campos necesarios para poder hacer la manipulación de los datos. ¿Correcto? ¿Se entiende? Ayúdenme. Sí, Sí, profe, sí. Sí, Vamos, pues, profesor. gracias. Dime Sí, si profe. repito. Muy bien. Una consulta, profe. ¿Cómo no? Para eso estoy acá. Dime. Profe, con respecto a elaborar los requerimientos, ¿habrá algún formato o algo, una base para empezar por ejemplo, si yo me entrevisto con el cliente, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? No necesito tal, por ejemplo. Entonces, ¿hay una base, o sea, un formato, cómo empezar a hacer los requerimientos? ¿O simplemente con una hoja en blanco es suficiente para empezar a elaborarlo? Mira, yo te recomiendo que busques el libro de búsqueda de requerimientos, creo que está por ahí, le he visto, más o menos entendible, pero son varias técnicas, no solamente la entrevista. La entrevista es una de ellas. Para eso, mira, a ver, vamos a ver cómo haría yo, porque puede haber muchas formas, yo lo haría de esta manera. Lo primero que hago es visito a la empresa, ¿ya? Y armo mi caso de uso de negocios. Es un sistema UML, ¿no? No sé si lo habrán utilizado. En el caso de uso de negocios, yo creo, en ese mismo digo, voy a crear
¿no? Ahí salen los dibujitos esos, parecen infantiles, ¿no? Pero ahí voy a crear, por ejemplo, los usuarios, el usuario tal, el usuario tal, el usuario tal, y hace tal cosa. Y lo relaciono a través del caso de uso, ¿correcto? Y eso me va a dar una idea de cómo funciona la empresa, ¿correcto? Listo, ya tengo la idea. Entonces, ¿ahí qué cosa hago? Hago lo que yo llamo la dinámica de puestos. Creo los puestos de trabajo. Este señor, esta señorita es secretaria, ¿va? Para que sea algo más digerible para ustedes. Esta señorita es secretaria. ¿Qué hace? O sea, la dinámica del puesto. Ya hago estudio del puesto de trabajo, diciendo, ella hace las cartas, los oficios y envía la información a los clientes, hace esto, a una lista de todos sus trabajos, o sea, su dinámica del puesto, ¿correcto? Y de acuerdo a eso, hago el perfil del puesto. Ojo, yo no hablo de personas, hablo de puesto de trabajo. Y el perfil del puesto significa, bueno, que la señorita esta tiene que saber manejar Word, tiene que saber manejar esto, tiene que saber manejar correo electrónico, tiene que saber manejar esto. Y si yo voy a hacer un sistema, tiene que saber manejar este sistema. ¿Me entiendes? Esa es la dinámica. Mira, no me hacer para la entrevista todavía. Listo. Entonces, ya yo sé qué cosa hace esa señorita. Todo lo que tiene que hacer, y sus puestos, sus perfiles y todo. Con eso, me voy a la entrevista. Y en la entrevista le pregunto, mire señorita, usted tiene que hacer esto, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿No? Yo tengo grabado, tengo escrito. Me dice, no, mire, yo, señor, agarro, entro acá, salgo acá, hago aquí. Te explica, no lo hace, pero que te explique. Ya tú lo notas, como tú lo conoces, ta. ¿Con qué finalidad? Con la única finalidad de que todos los pasos que ella me indique los simplifique en mi sistema. ¿Me entiendes? Entonces, de ahí le digo, saco un requisito. Sí, la señorita necesita un botón para poder, ¿no?, sacar las plantillas de los documentos de la empresa. Cartas, envíos, requisitos, giros, memorándum, todo lo que tenga, todo lo que te he dicho. Ahí está. ¿Me comprendes? Entonces, la entrevista ya es la sincerización de los datos. Muchos piensan, y lamentablemente es así, piensan que en la entrevista te van a dar todos los requisitos. No, ya los requisitos los tienes. Ahí solamente vas a implementar. Y de ahí te va a saltar uno más, te va a saltar más requisitos. Y tú lo anotas, porque esa es tu función, como, ¿no? Como ingeniero de requisitos. Porque se llama ingeniería de requisitos. Porque se llama ingeniería porque se está construyendo. ¿Me entiendes? No hay un formato, eso tienes que elaborarlo tú, porque cada compañía trabaja de diferente manera. Yo he visto, y una vez he tenido la oportunidad de hacer un trabajo, ¿no? Así, con varias compañías de pinturas, ¿ya? Y siendo compañías que venden pinturas, no que fabrican, que venden nada más, ¿ya? Me he dado cuenta que cada uno trabaja en forma diferente. ¿No? Y eso es importante entenderlo. Entonces, cada sistema es diferente. O sea, yo no voy a hacer un sistema y de ahí le voy a aplicar a todos. No, eso es imposible. Por eso que tenemos trabajo. Por eso que tenemos chamba. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hacemos este trabajo. ¿Entiendes? Hago primero mi, ¿cómo se llama? Mi caso de uso de negocio, donde pongo todos los puestos de trabajo, toda la gente que trabaja y qué cosa hace, básicamente lo básico. De ahí hago mi caso de uso en mi caso de uso o sea, mi caso de uso en sí de sistema, ¿ya? Y de ahí empiezo a hacer ¿no? Mi dinámica de puesto por cada uno, y ahí está claramente qué cosa hace cada uno. Por eso, para eso converso con las personas, no le entrevisto, converso más. Entro aquí y le digo, y tú ya estás haciendo esto, ya. Y después en la entrevista es ahí donde yo sí tengo que sacarle hasta el último pelo, porque me va a ayudar mucho. La entrevista es indispensable porque es la que nos da mayor cantidad de ideas en el trabajo, ¿ya? Pero no es la única, es mucha. Porque después de eso, tengo que hacer lo que se llama la educción.
No sé si te habrán enseñado ahí. La deducción es la búsqueda de requisitos ocultos. Hay una cosa que yo siempre digo, por ejemplo, en el requisitos. Hay una, hay una anécdota que dice que un empresario lo llama al programador y le dice, hola amigo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, oye, muy bonito tu programa, bacán, bacán. Pero dime una cosa, ¿dónde está la tecla para imprimir en chino? Que el otro se va como Condorito, sale y deja los zapatos abajo. ¿Por qué? Porque nadie le dijo que tenía que imprimir en chino. Y el gerente le dice, oye, pero nosotros importamos telas a China, por ejemplo. Vamos a poner una cosa. Importamos tales cosas a China. Y a China tengo que mandarle nuestra documentación en chino. ¿Quién tiene la culpa ahí? A ver, contesten. El ¿El gerente? desarrollador, ¿Ah? ¿El gerente o el el programador? desarrollador. Claro, ¿por qué? Porque no hizo bien su trabajo. No, profesor, que yo no sabía. No. Es como si dirías al médico. El médico no va a venir y le va a decir al enfermo, oye, ¿sabes qué tienes? ¿No? ¿Cuál es tu enfermedad? Sería idiota. ¿Para poder estoy visitando al médico? Para que él me diga, ¿o no? Es así. Por eso que tienen que tener mucho cuidado con los requisitos, porque los requisitos, como saben muy bien, es el 80-90% del trabajo. Es ahí es donde se trabaja, ahí es donde se pregunta, se elabora. Hay que trabajar con mucha psicología. Sí, en las entrevistas, por ejemplo, tú que has hablado de la entrevista, tengan mucho cuidado con esto, chicos. Primeramente, tienen que tener ustedes un atuendo, ¿sí? Una vestimenta, una ropa especial, ¿ya? Si tú vas a entrevistar de gerentes para arriba, tienes que estar en terno, corbata. Ya, si vas a encontrar los administradores, ya, por lo menos una casaquita y una corbata, ¿ya? Y si vas a entrevistar a los operadores, con camisa, ¿no? Y eso es una investigación psicológica, correcto. Yo te miro y te trato como tú. Si tú te vistes como gerente y yo soy empleado, olvídate, no te digo nada, ¿me entiendes? Y hablo de forma diferente, hay que hablar como ellos hablan. Con el gerente vas a hablar pues, de una manera, con los administradores de otra y con los trabajadores de otra forma. Y la primera cosa que tienes que dejar bien en claro es, especialmente los trabajadores, dejar bien en claro que tú has ido a ayudarles a ellos a que hagan mejor su trabajo, para que lo hagan más rápido, que no trabajen tanto y sobre todo produzcan más para la empresa. ¿Me entienden? Porque eso es lo que se busca. Porque la gran mayoría de la gente que está abajo, y me ha pasado, es que piensan que tú estás ahí para quitarle la chamba. De que simplificas todo, ya no va, ya no, y ese puesto ya no va a servir. ¿Me comprenden? Y eso tienes que quitarle. ¿Para qué? Para que él primero se conecte contigo a través de la ropa, se comunique contigo a la hora de hablar y confíe contigo, ya confíe en ti, porque tú le das la confianza de que tú lo estás ayudando. Esas tres partes son importantísimas dentro de la entrevista. Entonces ahí te va a soltar todo y eso te va a ayudar a ti a hacer un buen trabajo. ¿Entiendes? ¿Me comprendes? A ver, dime, Sí, sí, profe. ¿no? Te Ya, das profe, cuenta que está bien. no hay una Está bien. plantilla. Después te digo, lee un poquito el librito, técnicas de búsqueda de requerimientos y fíjate ahí las partes que yo te he dicho, o de repente creo que no están. Pero bueno, más o menos ya te diste una idea de que primero tú tienes que entender cómo funciona el sistema, o sea, el negocio, tienes que entender cada uno qué cosa hace y recién ahí sacarle la lengua a cada uno. Porque en la entrevista tú tienes que sacarle la lengua. Tienes que ir ya con preguntas definidas, ¿no? Allá, y cuando imprimes, ¿por qué haces así? ¿O qué imprimes? ¿O qué usas? O cuando entras a la base de datos de la empresa, ¿qué es lo que cambias? ¿Qué es lo que haces? ¿Me entiendes? Pero ellos tienen que saber que tú estás preguntando eso con la finalidad de simplificarle ese trabajo, para que sea más rápido, para que sea mejor, porque para eso te pagan. Eso es lo que tiene que entender el trabajador, porque si no, lo que piensan es, este compadre me está poniendo acá ¿para qué? Para ponerlo todo en el sistema y sea automático y ahí no tenga chamba. Es la clásica, sí, 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 eso pasa. ¿Ya? Y eso que tienen que luchar contra eso.
¿no? El sistema, nuestro trabajo no solamente es escribir en código, sino también a veces es un poquito problemático cuando empezamos a trabajar con la gente. Y acuérdate que hay de todo, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay gente buena, hay gente que viene a fregar la paciencia nomás y lamentablemente tienes que aguantarla porque tiene que darte la información de lo que hace. Porque si tú no sabes lo que hace, ¿cómo vas a hacer el sistema? ¿Ok? ¿Listo? Muy bien, ¿se entendió eso, no? ¿Sí? ¿Pasamos? Sí, sí. Muy bien, entonces acá la manipulación de datos es eso, ¿no? Yo voy a manipular los datos, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Recuperar la información, insertar datos, borrar datos, modificar datos, lo clásico, ¿no? Entonces, yo quiero recuperar la información, entonces, porque tengo que saber, ya tengo que haber creado mi estructura para poder hacer una buena recuperación. También para poder insertar los datos, busco rápidamente, ya papá, inserto los datos, o también para poder buscar y de ahí cambiar o modificar, ¿no es cierto? Esa es la fase de esto, ¿no? Manejo diferentes sentencias manipuladoras, ¿no es cierto? Del MySQL, que lo vamos a aprender ahorita, rapidito nomás, y el lenguaje SQL. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, todo conforme. Sistema de gestión de base de datos, manipulación de datos, esto lo van a leer, el modelo de entidad-relación, la integral referencial, ¿no? Bueno, seguridad de datos, lectura, 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 ¿no? Los privilegios, ¿no? Los privilegios para poder tener acceso a la base de datos. Hay códigos en SQL, ¿no? El GRAM, por ejemplo, para poder, para poder utilizar con cierta autorización, ¿no? Eso es bueno que tienen algunos, ¿no? El GRAM, los privilegios que se le va a dar, el nombre de la tabla y la lista de usuarios que van a poder hacer uso de esa tabla. Así es, se puede manejar de esa manera. Y bueno, el comando create y todo lo demás que vamos a ver en este momento. ¿Preguntas? Vamos chicos, preguntas para pasar a la parte No, de... no, todo conforme. Muy bien, entonces, a ver. Vamos a utilizar un gestor de base de datos, ¿ya? Podemos nosotros utilizar varios gestores. En este caso yo voy a usar uno de los más usados actualmente que se llama el XAMPP. ¿Lo conocen o no? El XAMPP. ¿Conocen el XAMPP o no conocen el XAMPP? No, profe, no. Muy bien, no. Ok, Negativo, negativo. yo voy a trabajar con este, pero también si quieren pueden trabajar con este, ¿no? Con el app Serve, ¿no es cierto? El app Serve también es otro gestor, ya gestor de base de datos también, y me permite manejar también MySQL, MariaDB, ¿ya? Eh, MariaDB yo prefiero usar más que el MySQL, pero es lo mismo, se trabaja y se instala de la misma manera, ¿está bien? Entonces, si nosotros queremos saber cómo se instala cada uno de ellos, lo único que hago es entrar acá y le digo así, ¿no? Coloco acá y le pongo aquí instalar, ¿no? appserve, no, en VirtualBox si quieren o lo instalan acá nomás. Ya está. ¿Ves? Y acá te explica cómo instalar el sistema, ¿no? Vamos a que termine la... Ya está, muy bien, ¿no es cierto? Y acá te explico, ¿no? Primero te indica cómo descarga, ¿no? Te está explicando acá, no sé qué cosa, no escucho, ya. Y ahí está la descarga, ¿no? Ya lo que tú has bajado del esto y luego lo corres como usuario y te pide ahí, bienvenido, le digo siguiente, nada más y apúrate, pues, siguiente, ya está, me pide, lea esto, y ahí dice dónde lo va a guardar, siguiente, nada, no cambies nada, siguiente, ya vamos, 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 pues. Listo, ahí te dice, si lo no quiere cambiar, siguiente, te dice qué cosa es lo que va a instalar, ¿ya? A cosa es importante que va a instalar. Y ahorita te voy a indicar, ¿no? El Apache, el SQL y la. ¿No? Yo lo dejo todo y le digo siguiente. Ya está. Vamos, 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 vamos. Siguiente. ¿Ya? Esta parte es importante. La primera que te pone es el nombre del servidor. Localhost, déjalo ahí. ¿Ya? Anota, anota. Localhost lo dejo así. En el segundo cuadro que está abajo, si quieres puedes poner tu correo electrónico. No hay problema, no vas a tener ninguna dificultad. Yo me puse mi correo y me empezó a llegar información muy buena de base de datos. ¿Ah?
Pero lo único malo es que viene en inglés. Pero bueno, si quieres le pones cualquier otra cosa, pero tiene que tener formato, tiene que tener un formato de correo, si no, no te lo acepta. Te puedo poner este es mi página, este es mi correo, @gmail.com y te lo acepta, no hay problema. Ya, importante el tercero, el que dice 80, es el puerto. Si tú quieres, puedes ponerle un otro puerto. Yo te recomiendo que uses el puerto 8080. ¿Por qué? Porque el 80 es un puerto que sirve para HTML, el puerto normal. ¿Correcto? Si quieres lo cambias, si no, yo prefiero que no lo cambies. Si tienes alguna dificultad con tus, ¿cómo se llama? Con tus páginas, te hay algún error o algo, lo desinstalas y a la hora de instalarlo, instálalo con 8080 y listo. El de abajo no lo cambies, ¿ya? El de abajo no lo cambies, déjalo así, ya para que podamos trabajar tranquilos sin ningún problema. Listo. ¿Ya? Muy bien. Ahí. Y le digo siguiente, ahora me pide importante, la contraseña. No te la olvides, ¿eh? Ya está. La contraseña para poder continuar la instalación y listo. Ya está instalado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces aquí también te voy a enseñar de la misma manera, rapidito nomás, es la instalación, instalar XAMPP, ¿correcto? Y de la misma manera voy a instalar el XAMPP. No, este no. Acá, vamos a este. Listo. Entonces, de esta manera yo voy a instalar el XAMPP, rapidito nomás. Me va a pedir, ¿no? Me va a pedir ahí, bueno, de repente me pide algunas cosas. Ahí instalo el control. Bueno, está el control. Muy bien, ahí ingreso a la página del XAMPP y me instala. A ver, acá como está grande le voy a enseñar. El otro también me instalaba el Apache. Este también me instala el Apache. ¿Para qué sirve el Apache? Oh, chico, que la hora me gana. ¿En esos lectores Java? Ya, puede ser, pero el Apache es un servidor website. Es un sistema, un servicio, un programa que tú lo corres en tu máquina. Entonces tu máquina puede servir como, como un servidor de páginas web. Si tú estás usando el blog de notas y ya escribes en HTML, no vas a tener problema. Pero si tú quieres usar el PHP, necesitas un servidor. Por lo tanto, tienes que instalar el Apache. ¿Correcto? Ya. El MariaDB es lo mismo que el MySQL. O sea, es el gestor de base de datos. Lo instala. El PHP es un lenguaje, pero para poder manejar ese lenguaje necesito un servidor. Instala el servidor PHP. Y el Perl también es un lenguaje. Si quieres lo instalas, si no, no, ¿no? Entonces aquí te dice eso, lo descargas, ¿correcto? A veces la descarga, muy bien descarga, y descargas para Windows, ¿no? Descarga para Windows, bueno, te recomiendo que descargues el segundo, claro, el segundo es, ¿no? Ese de ahí, y hace la descarga, y listo. Y lo único que hago es botón derecho, ejecutar como administrador, y lo instalo. Listo, ya está. Ahí están las partes y se acabó como corro. Bueno, eso ténganlo entendido para que se ejecute como administrador. Ya está, para que cuando corra no tenga problemas. ¿No? Porque a veces falla en un problema, ¿no? Entonces ya está. Bien. Ok, ¿preguntas? Muy bien. Entonces yo acá, No. yo tengo instalado, ¿no es cierto?, el XAMPP. Ya lo tengo instalado. Escribo X y me aparece acá. Está. Este es el control del XAMPP. El control del XAMPP, yo le digo, voy a aprender el Apache y voy a aprender el MySQL. ¿Correcto? ¿Sí? Porque están apagados. En cambio, el AppServe siempre lo tiene prendido. No, el XAMPP lo tiene apagado y si lo quiero usar, solamente lo prendo y ahora también si quiero lo apago. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. profesor. Muy bien. Entonces, bien. Ok. Vamos a ver dónde está el servidor del equipo. Yo voy a trabajar con servidores, ¿ah? Muy bien. Entonces, acá me dice que lo ha instalado en C. Acá. Y aquí está, mira. En CXAMPP. Ya está. Y acá lo ha instalado en MySQL. Muy bien. Y lo ha instalado en Bing. Ahí
y aquí está el archivo que yo necesito correr. ¿Correcto? De nuevo. En C, en la carpeta XAMPP, en la carpeta MySQL, en la carpeta bin. Y aquí está el archivo que yo necesito correr. ¿Preguntas? No, todo Muy bien. Entonces, pero de ahí yo tengo que buscar la consola, ¿no? La consola del XAMPP. Entonces vamos nosotros a utilizar un comando. Este no es, me equivoqué. A ver, vamos a ver. Este de acá. Ya está, ahora sí. Voy a usar la consola. Para eso voy a presionar tecla Windows R y me sale esta opción ejecutar. ¿Para qué sirve ese comando que ustedes están viendo ahí? CMD. Oh, ¿qué pasó? Para entrar ¿Ah? al DOS. Claro, al intérprete de comandos, lo que antes se llamaba DOS, ¿no es cierto? Muy bien, correcto. Ahí está. El intérprete de comandos es simplemente y llanamente una pantalla negra donde los comandos se ejecutan. ¿Correcto? Esto es DOS. Vamos a ver. ¿Dónde tengo que entrar? A ver, síganme rápido, que la hora me gana. C, dos puntos. Tengo que ser 2 puntos. Como yo estoy en C, user Andrés, quiere decir que no estoy en solamente C, estoy en el disco C, pero estoy dentro de una carpeta llamada user, dentro de una carpeta llamada Andrés. Entonces voy a salir de la carpeta Andrés utilizando el comando C punto punto. ¿Está bien? Ahora estoy en la carpeta user. Hago lo mismo. Listo. Ahora estoy en C. ¿Correcto? Ya salí de la carpeta Andrés, salí de la carpeta user. Ahora, ¿qué cosa tengo que hacer? Vamos, ayúdeme. El dir. Claro, tengo que entrar a la carpeta XAMPP, ¿no? Entonces pongo CD XAMPP. Oh, ¿qué pasó? Ah, no, le puse Con 3. dos P nomás. 2P Una nomás. P de más. Ahí está, disculpe. Ya entré a la carpeta XAMPP. Ahora tengo que entrar a la carpeta. No, carpeta es MySQL. ¿Está bien? Ahí está. Ahora tengo que entrar a la carpeta. Vamos, chicos, bin, ¿no es cierto? Bien, ya está. Y ahí está el comando que yo quiero correr. El comando se llama MySQL y le voy a poner un interruptor U para evitar la configuración y le voy a poner el nombre del usuario. ¿Por qué root? Root en Linux es superusuario. ¿Ya? Root en Linux es superusuario. Y lo pone como el usuario principal. Aquí también en XAMPP lo ha instalado como root. ¿Ya? Y en el App Server también lo instala como root, por si acaso. La contraseña que ustedes le ponen es para el root. Muy bien, ya tengo el MySQL, tengo el usuario y ahora voy a poner el servidor. Acuérdense que le pusimos localhost, ¿no es cierto? En el XAMPP también se le pone eso. Y le pongo "-p". ¿Ya lo tienen? Avisen para correrlo. A ver, chicos. Ya está, profe. Ya está, muy bien. ¿Lo corro? Sí, ¿no? Sí, sí, profesor. Ok, muy bien, ahí está. ¿Qué es lo que me pide? Contraseña. Pero yo no le he puesto contraseña a la hora de instalar. Ah, entonces presiono Enter nada más. Y ya está. Ojo, ya no estoy en el intérprete de comandos. Estoy dentro del servidor MySQL, también conocida como MariaDB. Mira al lado izquierdo, dice MariaDB. ¿Ok? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, aquí vamos a usar comandos de MySQL, no comandos de DOS, porque acá no, este no es DOS. Bien claro, mira los PROM cómo cambia. El PROM es esta parte de acá.
Este de acá significa que estás en DOS y este de acá significa que estás en el servidor MariaDB y no estás dentro de ninguna base de datos, estás en un ONE. Ya, muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Yo necesito, por ejemplo, bueno, aparte de plata, yo necesito, vamos acá, aquí. Ya. Ahora sí, qué raro. Bueno, era raro, pero vamos a ver. Muy bien. Entonces yo voy a escribir unos comandos básicos para que ustedes puedan entender, ¿ya? Yo tengo un comando aquí, por ejemplo, que yo lo puedo escribir así. Select es una consulta. Voy a consultar qué versión tengo. Me falta una N, versión. Como es una función, siempre va con paréntesis, ¿ya? Así tienes que escribir. No todos, pero así. Entonces, aquí yo le estoy diciendo que me dé una. Fíjense el punto y coma al final. Igual que Java, ¿no es cierto? Hay que decirle fin de instrucción. ¿Qué me dice? Que yo tengo una versión 10.432 de MariaDB. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Ahora se va. Yo a las 10 tengo que terminar. Sí, profe, sí. Muy bien. Ahora mira. Lo escribo en minúsculas. Y no pasa nada. Es lo mismo. Lo escribo en mayúsculas, minúsculas. Y igual. ¿Correcto? No es como Java, que cuando pone mayúsculas y minúsculas, ahí sí las cosas cambian. Acá no. Acá puedes combinar las mayúsculas y las minúsculas. ¿Correcto? ¿Sí? Vamos a hacer otro comando Profesor, select. está bien. Dime. Está bien, gracias. Voy a poner un comando que se llama current, ya, un current date. El current date me va a dar la fecha de hoy. No te olvides del punto y coma. Y me está dando la fecha de hoy. ¿Correcto? Pero yo puedo hacer lo siguiente, mira, a ver. Yo pongo select y pongo así, ¿no? Versión y le pongo una coma y le pongo current date. Y acá recién le pongo el punto y coma. Le estoy diciendo, escúchame bien, estoy diciendo que voy a hacer dos instrucciones select, tanto select versión como select current date, pero en una sola línea. Como ya no tengo que ponerle select, ¿por qué? Porque las dos son select, ¿me entiendes? Las dos separado por una coma. Se ejecutan las dos. ¿Correcto? Y también puede ser así. En este caso, yo puedo poner acá, pero si le pongo punto y coma, significa que ya terminó. Entonces la otra tiene que indicarle qué cosa es lo que va a hacer. También va a ser un select, ¿no es cierto? Y va a ser un current date. ¿Qué diferencia hay acá? Mira, ahí salió todo en una sola línea porque era una segunda. En cambio acá son dos instrucciones diferentes. ¿Por qué? Porque estoy poniendo el punto y coma. ¿Se entiende? Mira acá, es lo mismo, pero acá yo le he puesto una coma, entonces todo lo ejecuta en una línea. Pero acá no. Acá le he puesto punto y coma. Significa que esto es una y esto es otra. Como si lo hubiera escrito en líneas diferentes. Por eso es que te ejecuta uno y después te ejecuta el otro. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profesor. Ok, gracias.
Ahora bien, no solamente eso, también podemos hacer esto, mira, un select, ¿ya? Y podemos acá hacer, por ejemplo, un sin. Sin es una función trigonométrica que sirve para sacar el seno de un ángulo. Pero voy a sacar el seno de pi. Pi es una función trigonométrica que dice t.14 y 6, ¿no es cierto? Muy bien. Pero esto lo voy a dividir entre 4. Ya está. Punto y coma. Ya está. Me da el resultado. O también puedo hacer un select, ¿ya? Y le digo 4 más 1 por 5. ¿Cuánto es? 4 más 1, 5. 5 por 5. Y 5. Ah, ¿seguro? Perdón, me olvidé el punto y coma. Avíseme, pues ya está. Me olvidé el punto y coma, ya. ¿Por qué me sale 9? Porque primero la Operaciones multiplicación y luego combinadas, la profe. resta. Claro, que la jerarquía, ¿no? La jerarquía dice que primero son las comas, las comillas, los paréntesis, y después viene los, ¿cómo se llama? Los exponenciales, ¿no? Los exponentes, cuadrado, cubo. Después vienen los radicales, raíz cuadrada, raíz cúbica. Después viene la multiplicación, luego la división, luego la suma y luego la resta, en ese orden. No en el orden que lo has escrito, no, en el orden que está diciendo eso. Se llaman jerarquías. Por eso lo primero que hace es, ¿no? De nuevo me olvidé el punto y coma, ya está. ¿Cómo se llama? Se hace primero la suma y después se multiplica, ahora es 25. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. También podemos hacer esto. Un select, ¿no es cierto? Voy a presionar Enter, ¿correcto? Y puedo seguir escribiendo. User, coma, Enter. Y acá sí ya le pongo el punto y coma. ¿Qué he hecho? He escrito el mismo comando, pero en 3 líneas. Ahí está. ¿Correcto? Cuando sale ese guión, como te dije, como me salió arriba, me había olvidado de poner el punto y coma, pues no había terminado la instrucción. Por eso es que MySQL, MariaDB, me dice, ya, quiere seguir escribiendo. Por eso que escribo en la siguiente línea, en la siguiente línea, cuando los comandos a veces pueden ser muy largos. ¿Ya? Correcto, esto lo puedo escribir en áreas. Lo puedo escribir hasta que ponga el punto y coma. Ojo, cuidado. Aquí no me apareció una línea, profe, me apareció una comilla chiquitita arriba. ¿Qué significa? Que has abierto comillas y no lo has cerrado. Profesor, pero a mí me aparecieron 2. Es que has abierto doble comilla y no lo has cerrado. ¿Me entiendes? Este guión significa que no le he puesto el punto y coma. Si es una comilla, es que en algún momento yo que he escrito he abierto comillas y no he cerrado las comillas. ¿Correcto? O las comillas dobles tampoco. ¿Se entiende eso? Para pasar al otro una vez. ¿Ah? Sí, profe. Muy bien. Ahora mira lo que sucede. Yo voy a poner así. ¿Ya? Y voy a poner. ¿Te estás dando cuenta que me estoy equivocando a propósito? Porque me falta una C, ¿no es cierto? Select. Sí. Claro. ¿Qué puedo hacer? Nada. Lo que está arriba ya fue. ¿Me entiendes? ¿Sabes lo que significa ya fue, no? Ya fue. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para evitar problemas? Fácil. Pongo al 92, o sea, diagonal invertida, y la C minúscula. Minúscula, la C minúscula. A eso nosotros le llamamos carácter de escape. ¿Viste? No ejecuta nada. Tú le estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Me he equivocado, compadre. Ya, no importa. Ahora escribo el comando adecuadamente. ¿Correcto? Entonces, si te equivocas en la primera línea, ya, no te preocupes por eso, ¿ya? ¿Preguntas? Repito, si me sale esta línea de acá, significa que no he puesto el punto y coma. Si me sale esta de acá,
significa que yo en algún momento he abierto la comilla, pero no la he cerrado. Y si me sale esta de acá, es en algún momento he abierto la doble comilla y no la he cerrado. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Vamos, profe. ya, para terminar, para hacer los comandos, pues, los comandos que más me interesan. Ya, ahora sí, ya saben cómo se escribe, qué problemas van a presentarse, cómo se debe escribir, ¿no? Se le pone coma, punto y coma, que son datos importantes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora empezamos con los comandos. Show es un comando. Correcto. Lo he escrito todo en mayúsculas, ¿por qué? Vamos, dime, tú sabes. ¿Por qué lo he puesto todo en mayúsculas? ¿Ah? Sí, dígalo de frente, porque me dio la gana. Porque aquí puedo escribirlo en minúscula, mayúscula, como a mí me dé la gana. ¿Está bien? Muy bien, pero para materia de orden, hay partes que yo voy a escribir en mayúsculas y partes en minúsculas, pero no es necesario que sea así. ¿Ah? Ya todo lo puedes escribir en mayúsculas, minúsculas, no importa, no pasa nada. Pero yo a manera de orden lo hago para poder diferenciar una cosa de la otra. ¿Correcto? ¿Se entiende? Muy bien. En este caso, yo voy a crear la base de datos zoológico, pero ya la base de datos zoológico ya la tengo. Y crear una base de datos igual no me sirve. Entonces voy a borrar. Drog es, es data base zoológico. Punto. Listo. Vamos de nuevo a escribir show. Ahí está. Y vamos a ver de nuevo. A ver, ¿existe? Ya no existe la base de datos zoológico. ¿Correcto? ¿Ok? Pues entonces vamos a crear la base de datos zoológico. ¿Correcto? ¿Cómo se crea una base de datos? Usando el comando create. Crear. ¿Qué cosa voy a crear? Un data. Es un data base, no sin S al final, ¿eh? Porque voy a crear una sola base de datos. Y le pongo el nombre. Por eso que lo borré para volver a crear de nuevo. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Chicos, que la hora me gana. Bueno, mientras que ustedes se despabilan un poco, vamos a ir pasando lista, ¿ya? Porque si no. Listo, chicos, listas. Apellido paterno, materno, nombres. ¿Ya? El que no se inscribe no ha asistido, ¿ah? Por si acaso. ¿Eh? Listo. Bien, ahora. Hoy, ahí está, gracias, Miguel, gracias, ¿no? Muchas gracias. Apellido primero, por favor. Gracias, Cintia, gracias, Henry, gracias. Bien, entonces ahí yo voy a crear una base de datos. Mira, me dice, query ok, a mí, ya la creó. Sí, vamos a ver si es cierto, ¿ya? Ahí está. Vamos de nuevo a mostrar la base de datos. Y ahí ahora aparece. ¿Correcto? Ya apareció la base de datos. Esa base de datos está vacía. La que yo tenía antes estaba llena. Esta está vacía. Entonces vamos a usar esa base de datos. Entonces yo tengo que usar el comando use punto y coma, correcto, use zoológico. Y me dice, mira cómo el sistema me está diciendo, ya no me dice noni, sino me dice zoológico. Significa que estoy dentro de la base de datos zoológico. Vamos chicos, ¿preguntas hasta ahí? Todo bien, profe. Muy bien, entonces ahora yo voy a ver, ¿no? Con el comando show tables, punto y coma, voy a ver cuántas tablas tengo ahí. Ah, perdón, tables, no con S, con S. Sí, tiene razón, ya está. Tables. Y me dice en page.
Me dice bolsillo del profesor. ¿Qué significa? Nada. Ajá, vacío. Está vacío mi bolsillo. Así, en Paint significa vacío. ¿Por qué? Porque esa tabla recién la he creado. La antigua sí tenía tablas. ¿Por qué? Pero la he borrado. ¿No es cierto? ¿Correcto? Ya aquí la creé. Muy bien. Entonces, ¿qué necesito ahora para poder seguir trabajando? Yo lo que necesito para poder seguir trabajando es, primero, ya, ir a mi búsqueda de requerimientos, ver cuáles van a ser las consultas, cómo se va a manejar la base de datos, qué es lo que me va a pedir el usuario de esa base de datos, y de acuerdo a eso hago mis tablas. Voy a crear entonces una tabla. Entonces uso el comando create, ¿no? ¿Para crear qué? Para crear una table, una tabla. ¿Está bien? ¿Cómo se va a llamar esa tabla? La vamos a poner mascotas. ¿Correcto? Y abro paréntesis. ¿Correcto? Eso me va a crear una tabla, pero la tabla está compuesta por campos. ¿Correcto? Cada campo le tengo que poner ahí primero su nombre. Y le voy a poner, bueno, en este caso, concuerda el nombre con el nombre. Ya está. ¿Está bien? Primero el nombre de el campo. El nombre del campo es nombre, ¿no? Y así se va a llamar también, nombre. ¿Ya? Y le voy a poner ahora el tipo de datos. Le voy a poner un var char, o sea, una, ¿cómo se llama? Texto variable, var char. Y le vamos a poner 20 espacios como mínimo. Y listo. También le puedo poner null, no null y algunas otras cosas más, pero por ahora vamos a dejarlo así nomás, ¿ya? Acabo de crear mi primer campo que se va a llamar nombre. ¿Está bien? Ahora, Sí, chicos, que la hora me gana. A ver. Nombre, ¿Puede ser nombre. raza? ¿Ah? No, 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 estamos hablando de campos. Los contenidos todavía no. Yo tengo ya, Raza. yo tengo, no, yo que digo lo que estamos haciendo, yo estoy haciendo una estructura que ya tengo hecha. Ya. No, lamentablemente no la puedo cambiar porque ya yo tengo unas plantillas que les voy a enseñar a hacerlas, pero ya las tengo para no perder tiempo, ¿ya? Entonces, yo hasta ahí, primero, el campo, va el nombre del campo, va el tipo de dato y va la cantidad de espacios. Le puedo agregar algunas otras cosas como no null y lo que sea. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendió? Sí. sí, pero Entonces, vámonos con el segundo campo. El segundo campo se va a llamar propietario, ¿correcto? Perdone que no lo pueda cambiar porque ya yo tengo una plantilla, ahorita le voy a enseñar, para poder pasar los datos ahí. Ya, vamos acá, propietario. Pero de ustedes, si quieren, lo pueden cambiar, ¿no? Pero ya cuando hacen la plantilla, ya lo hacen de la mejor manera. Ya tengo dos campos, nombre y propietario. Los dos son varchar y los dos son 20. ¿Por qué no se ejecutó? Porque no le he puesto punto y coma todavía. Pues. Ok, todavía me falta. ¿Me falta qué? Me falta especies. Especie mejor, porque sea más fácil. Especie, especie. Y también va a ser varchar. Muy bien. Y va a ser 20 también. Muy bien. ¿Correcto? Ya tengo tres campos. Ahora voy a poner mi cuarto campo, que es sexo. Pero este va a ser va a ser char. Y va a contener un solo dato, un solo carácter, que va a ser la F o va a ser la M. F cuando es hembrita y M cuando es masculino. ¿Ya? ¿Correcto? Por eso que es un campo char, un campo delimitado exactamente a un espacio. ¿Se entiende? Profe, sí, doc. Bueno, entonces sigamos. Correcto. Entonces vamos a hacer el siguiente campo. El siguiente campo se va a llamar nacimiento. O sea, cuándo nació. Este va a ser un date. ¿Correcto?
Profesor, ¿y usted no le pone espacio al DEI? ¿Por qué? Porque el DEI tiene espacio, tiene ya su formato. Y su formato es año, en 4 cifras, año, mes y día. Pues eso, ¿por qué al revés? Porque es americano. Está trabajando con el sistema ASA, sistema americano. No está trabajando con el sistema que nosotros usamos en el internacional europeo, ¿no? El DIN, que es, nosotros ponemos primero el día, el mes y el año, ¿no? Allá es el año, mes y día. Es un formato ya establecido. Bien, y vamos a poner el último campo. ¿Qué te parece? Fallecimiento, muy bien. Y también va a ser date, muy bien, ¿correcto? Ahora, importante, terminó. Cierra el paréntesis que abrimos acá al hacer mascotas. Se cierra el paréntesis. ¿Y qué falta? ¿Qué Punto y falta? coma. Muy bien, puntico. ¿Correcto? Si todo está bien escrito, no hay problema, va a correr. Si hay algún error, te va a salir así como me salió arriba. No, oye, hay un error en la sintaxis del SQL, busca tú en el manual, camote, te has equivocado y te has equivocado en la línea 1. Ahí te dice bien claro la línea que te has equivocado. ¿Correcto? Y te explica, ¿no? Ya está. ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Cuál es ok? O sea, ¿no? El trabajo que has hecho ha sido ok. El wording, el trabajo del wording lo has estado trabajando y está bien, está ok. Te dice que no ha habido ninguna fila afectada y te ha demorado 0.024 segundos. O sea, 24, ¿no? La milésima parte de un segundo. ¿Vamos bien? Muy bien. Pero yo soy bien, ¿cómo te puedo decir? Bien, me gusta ver si las cosas están bien. Entonces voy a poner un comando que se llama describe y el nombre de la base de datos. Mascotas, ¿no? Mascotas, sí. Puntico. ¿Ya? Y me sale la estructura de la tabla que acabo de crear. ¿Correcto? Vamos, chicos. Sí, profesor. Dime. ¿Ok? Continúo. Sí, todo bien, profe. Ya, muy bien. Ahora voy a usar mi base de datos, pero en Excel. ¿Ya? Y acá le estoy poniendo el nombre, todos estos, mis animalitos, quiénes son los dueños. Voy a borrar este que te sale mal. Tomás, ya está. La especie, el sexo, el nacimiento y el fallecimiento. Acá quiero, ¿no? Ver esto de acá. Entonces, esto de acá yo lo voy a eliminar acá porque siempre hay cosas raras que se ponen ahí. Ya está. Muy bien, entonces aquí. Voy a guardarlo. ¿Está bien? Y lo acabo de guardar acá en mi escritorio. Acá está. Hasta ahí no hay problema, ¿no? No, ninguno. Ah, y este de acá. Profe, en el 8 falta el sexo. No, es que no sabe, pero como es un pajarito, a ver cómo investiga qué es hombre y mujer. Le haces un test psicológico. No le encuentra, pero no le encuentra. No tiene, ya está bien, tiene razón. Pero más el error es acá. Mira acá. ¿Cómo he hecho esto? Ya ustedes lo saben, ¿no? He entrado acá, he entrado a fecha y he seleccionado este de aquí. Porque si lo pongo al revés, no me lo acepta la base de datos, porque la base de datos me tiene que aceptar en año 4, después el mes y luego el día. ¿Correcto? Entonces yo le pongo ese formato ahí y listo. Ya está, grabado. ¿Ok? Ahora sí. Miren cómo hago. Voy a llevar esta tabla
la voy a llevar a MySQL, pero no lo puedo llevar porque no son compatibles los formatos. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es exporto, hasta ahí vamos bien. Dime sí nomás y continúo. Sí, Sí, profesor. profe. Muy bien, exportar. Y le voy acá donde dice cambiar tipo de archivo y voy a seleccionar este de acá. Texto delimitado por tabulaciones, o sea, bloc de notas. ¿Ya? Y lo guardo. ¿Correcto? Lo guardo. ¿Dónde? Lo voy a guardar en el escritorio y se va a llamar mascotas 1. ¿Está bien? Mascotas 1. No importa, ya tengo ahí ya, pero lo voy a guardar. Me va a decir, ya lo reemplazo, no hay problema. Ya está. Muy bien. Ahora, yo tengo acá el archivo mascotas 1. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver si acá hay algo. Porque a veces queda así. Eso hay que borrarlo. Pues lo va a borrar como si fuera un registro. ¿Está bien? Y esto de acá también hay que borrarlo. ¿Por qué? Porque ya tengo los campos. Solamente quiero los datos. ¿Se entiende? He borrado toda la parte de abajo y he borrado los encabezados. ¿Se entiende o no se entiende? La hora me gana, chicos. Sí, profe, sí, siga. Entonces, acá yo lo único que hago es guardarlo. Nada más. Ya está. Ahora, si quieres lo puedes trabajar de acá. Para eso, tienes que saber la ubicación del archivo, o sea, esto de acá. Pero yo lo hago más fácil. ¿Qué hago? Lo voy a guardar en mi USB. Mi USB, que es este de acá. Acá ya lo tengo. Voy a borrar este de aquí. Ya está. Este es mi USB, que es la unidad E. Entonces lo voy a guardar acá. Para que sea más fácil de encontrar nada más. En la unidad, ¿qué unidad? ¿Qué nombre? ¿Unidad? Vamos, chicos. ¿Qué unidad es? Mascota, no, C, No, 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 C no. o D. ¿Qué letra es esta? Mira, Eh, te Unidad E. E, la E. unidad E. Esa es la que necesito. ¿Ya? Esa es la que necesito. Entonces, ahora voy a poner el comando. ¿Está bien? Vamos a escribir el comando. Acuérdense que no es necesario que se escriba en mayúsculas y minúsculas. Yo lo hago solamente para diferenciar nada más. ¿Ah? Entonces, lo primero que voy a decir es que voy a recuperar LOA. Voy a recuperar ¿qué? Datos. Ya, voy a recuperar datos. ¿En dónde? En un local, en la opción local, dentro de un archivo, dentro de un file. ¿Correcto? Ese es el comando. Voy a recuperar datos locales de un archivo. ¿Ok? ¿Se entendió? ¡Uy, Laura me gana! ¡Laura me gana! Dime. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Ahora, primero voy a poner el nombre de la unidad. ¿Qué nombre, qué número, qué letra era? La E. E, La E. E. 2 puntos. Acuérdate que DOS es E 2 puntos. ¿Ya? Ahora voy a decirle el conductor o el interruptor. Es la diagonal invertida, también lo puedo hacer con AL 92. AL 92 y suelto. Es diagonal invertida. No es la diagonal normal, ¿eh? Diagonal invertida. ¿Correcto? Le estoy diciendo que está en la unidad E y está, ¿cómo se llama? Se llama mascotas 1. Y no te olvides de la extensión TXT. ¿Correcto? Ahora, si yo lo hubiera tenido en el escritorio y quiero jalarlo del escritorio, aquí en vez de E, tendría que poner C 2 puntos y creo que era user, Andrés, Desktop, ¿no? Tendría que poner todo eso acá. Pero como lo he puesto en mi USB y está en el raíz, ya pongo E nada más. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí, profesor. Bien. Ahora, sí, dime, preguntas. No, se desanimó. Bien, ahora tengo que decirle dónde lo voy a poner.
dentro de la tabla. ¿Qué tabla? Dentro de la tabla mascotas. ¿Ok? Bien. Ya está. Código OK. Listo, Patita, lo hiciste. Ocho filas. Si hubiera tenido 500, 500. Un ratito, no más segundos. ¿Eh? ¿Ok? Ahora bien, hacemos el comando select. Asterisco significa que va a poner todos los campos, porque ahí yo tengo que decirle qué campos quiero. Yo le puedo decir, por ejemplo, nombre, propietario, especie, lo que me dé la gana, pero no, yo quiero todos, por eso que le estoy poniendo asterisco. Ese es un comodín, ¿se entiende? Sí, profesor. Muy bien, gracias, gracias, te agradezco. ¿No? Select asterisco y le digo from dentro de mascotas. ¿Correcto? Mira lo que sucede y ahí está. Ahí están todos sus datos. Bien, voy a cerrar la lista. ¿Quién falta? ¿Alguien falta en la lista? Nadie. Bien, cierro lista. Grabo. ¿Preguntas? Ahora, ¿por qué le tengo que enseñar todos estos comandos? Si usted me va a enseñar otro programa para poder manejar, sí, te voy a enseñar otro programa para poder manejar. Pero estos comandos y la próxima clase, acuerden que no hemos quedado acá para continuar, ¿ya? Porque hay varios comandos que tienen que aprender ustedes, ¿no? Hoy a la hora ya me ganó. Podemos hacer otro, ¿sí? Vamos a hacer otro, ¿ya? ¿Qué les parece? Muy bien, ¿sabe qué? Me he olvidado poner un registro. Voy a agregar un solo registro. Ya no todos en cantidad como hice ahorita, ¿no? Pues lo más práctico es saber cómo bajarlo en cantidad. En masivo nosotros le llamamos a eso, ¿ya? Hoy he puesto 8 porque, pero puedo poner 1000 y toditos suben, ¿eh? Automáticamente, si está bien estructurado, no hay ningún problema. Pero voy a cerrar, voy a poner uno. ¿Cómo hago para poner uno? Primero uso el comando se llama update. ¿Está bien? Voy a agregar a update a la tabla mascotas. Mascotas. Muy bien. Le voy a agregar set es cambiar, ¿no es cierto? Set, correcto. Y, no, perdón, no, este no es, este no es. UDI es para cambiar, no para agregar. El comando para agregar es ¿cómo se llama? Allá, inserinto, perdón, disculpe. Un laxus pajaringuis, creo que de hambre, creo, ¿no? Muy bien. Ahí. Vamos a insert dentro de la tabla mascotas, ¿está bien? Los siguientes valores. Los siguientes valores. Profe, una ¿Correcto? consulta, ¿no sería into table mascotas? ¿Cómo? ¿No sería into table mascotas? Ah, no. En este QQ ahí lo estoy llevando con, creo que también hay esa variante, ¿no? En la nueva versión. Porque ahí me acepta. ¿Eh? A ver, vamos a ver, ahorita lo vemos. Vamos a verlo en internet. ¿Qué importa que nos quedemos un poquito más? No importa, ¿no? Contar que no me voten. ¿Cómo dice que se llama? Insert. Insert into table mascotas. Table. También dice que acá, insert table, a ver. También, con esta men, para esta men es. Ya, esta men es un sistema, ¿ya? ¿Ya? También insert table. No, el insert table es para agregar. Ese está bien, pero el que tú me dices mascotas, perdón, tabla, el table no lo veo, no lo uso. Insertar en, claro, insertar en es esto. Pero
No lo veo. No, no lo veo acá. Insert into table. No hay, no hay, no hay. No, es una definición, pero no lo veo, ¿ah? Acá. Agregar en table el insert. A ver. Vamos a ver. Claro, para un estamen. No, es inserito, porque acá dice este table es nombre de la tabla, es lo que pongo yo. Sí, no, no. Lo que pasa es que cuando tú lo lees, a veces parece de esa manera, pero así está bien. Y es values, ¿no es cierto? Values, ya está. Ahora, importante. ¿Cuántos campos tenemos? Vamos, chicos, que la hora me gana. Bueno, quedamos un ratito más, contar que no me corten el internet, porque a veces me lo cortan, ¿ah? Me cortan a las 10, creo que entra otro profesor a esta sala, pues porque estoy apurado. A ver, chicos, rapidito, rapidito. Antes que el otro profesor entre, a ver. ¿Cuántos campos tenemos? Miren arriba. 6. Hey, muy bien. El primer campo es nombre, entonces vamos a ponerle el nombre. El nombre en este caso va a ser Pelusa, se va a llamar ahí, ya está. Hecho el primer campo. Ahora el segundo campo, propietario. El propietario es Diana. ¿Está bien? Muy bien. Tercer campo, especie. ¿Qué cosa es? Ese es un hámster, ¿no es cierto? Es un hámster. Muy bien. ¿Cómo? Si tú quieres un espacio en blanco, tienes que hacer esto, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Pero ahorita no hay espacio en blanco, ¿no? Muy bien, ahora me dice el sexo, este de acá va a ser una hembrita, ya está. Listo. Y acá me dice que, ¿en qué año? En el año 2000, ¿no? 2000, en marzo, el día 30. Ya está. Y el fallecimiento, ahí sí le pongo un código llamado null. ¿Correcto? ¿Estoy cumpliendo con todos los campos? A ver, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Muy bien, listo, ya está. Ok, vamos a verlo de nuevo. Ahí está. Ya apareció acá. Pelusa, Diana, Hamster, la dirección y null. Con inserinto yo puedo, ¿no? Agregar más, pero este código de acá que he visto, inserinto, ya no es, escúchame bien, es un código SQL que tú lo vas a tener que usar en Java para poder agregar un campo a la tabla. Es así. ¿Ya? Bien, chicos, entonces nos vemos el próximo domingo. Acuérdense que el otro domingo es ¿cómo se llama? La exposición. ¿Ah? Este domingo no, el otro es la exposición. Ya están haciendo su trabajo, ¿no? Agarren un tema del libro, el que tú quieras, lo haces bien, tu trabajo lo tienes que subir al Q10 en la parte que dice, ¿cómo se llama? Prácticas calificadas, ahí lo subes, ya, y el día domingo de este domingo, no, al otro, la exposición. ¿Correcto, chicos? Nos vemos en el siguiente turno, ¿ok? Ok, profesor, buen Pero, día. profesor, tenga un buen día. Gracias, buen día. Nos vemos hasta dentro de un ratito, gracias a ustedes. Nos vemos hasta de un momento. Gracias, gracias. Voy a tomar desayuno.